Wally Tonali. Hoy estamos con los alumnos que van a estar leyendo artículos en 6 minutos y van a demostrar qué es el estado basal, maniobra y desenlace y van a demostrar todas esas cosas. Y en primer lugar, como son rapidísimas, en primer lugar tenemos a Leonora Guerrero Mills. Leonora Guerrero Mills, ¿nos podrías hacer el favor de presentar tus diapositivas, si fueras tan amable, por favor? Sí. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, sí. Listo. Y acá tenemos a la diosa del tiempo, que es Vero Choreña, que le llamamos Huehuetoca. Y entonces, Huehuetoca, Huehuezihuatl sería, ¿no? Porque ella es mujer. Huehuezihuatl nos va a decir en cuándo empieza el tiempo. Vero, Ya, ahora. corre tiempo. Sí, bueno, escogí Ay, ya se regresó. Ahora, ¿cómo me regreso? Escogí este artículo que, pues es un estudio. Este es un estudio causa-efecto tipo experimental, controlado, aleatorizado con placebo, que tiene como título el uso, un estudio del uso de la betametasona para prevención. Bueno, el estado basal, maniobra y desenlace lo vemos de este lado, en donde tenemos el estudio de las pacientes embarazadas de 24 a 28 semanas de gestación y pues vamos a tener el uso de la betametasona, que en este caso utilizaron 24 miligramos, con placebo. Como lo mencionaba, es un estudio aleatorizado con placebo y van a tener como desenlace el estudio de si hay una incidencia en el síndrome de dificultad respiratoria. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna duda, adelante. Bueno, pero eh, ¿qué otra? A ver, bueno. ¿Cuánto tiempo duró el estudio? ¿Cuál era el objetivo primero? Yo creo que antes, o sea, ya tenemos el esqueleto del estudio. Ahora nos falta decir qué tanto es tantito. O sea, ahora, ¿qué esperas tú como ginecóloga que la betametasona disminuya el síndrome de dificultad respiratoria en niños de gestación de 24 a 28 semanas? Primero me imagino y primero veo cuánto espero de mejoría en estos niños. ¿Cuánto esperas de mejoría? Tú Bueno, eres aquí, ginecóloga, o sea, le estás diciendo a la paciente, buenos días, soy la ginecóloga Leo y yo le voy a poner betametasona para disminuir el síndrome de dificultad respiratoria. ¿En qué porcentaje? pues por lo menos que haya una diferencia en un 10%. O Tú sea, esperas, o sea, le vas a dar betametasona que le puede dar infecciones para disminuir un 10% de síndrome de dificultad respiratoria. no, bueno, ¿No? los efectos que uno esperaría casi siempre de cualquier medicamento es que sea, o sea, al revés, no 10%, sino el 90%. O sea, que lo Wow. esperado es que tenga una buena respuesta, ¿no? ¿Conoces Pero algún medicamento que mejore en un 90% algo? Bueno, sí, el dolor podría ser un anestésico. Pero bueno, ok, 90% de disminuir el síndrome de dificultad respiratoria, es decir, no le va a dar síndrome de dificultad respiratoria al niño. Pero pues esto sabemos que no es verdad. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos eso? Por la evidencia clínica, por los estudios previos que se han utilizado. Los estudios previos, ¿cuánto dice que disminuyen? Bueno, ¿qué dice este estudio? No, o sea, es así.
¿Qué dice este estudio? Este ¿Cuál es el estudio no resultado vio, el resultado que dio este estudio es que no hay, no hay efecto, no hay no diferencias? hay diferencias. Ajá. ¿Qué opinas tú ahora que te dicen no hay diferencias? O sea, ya determinaste el esqueleto, ya sabías tú que querías reducir un 90% y hoy te dicen que no existen los reyes magos, es decir, no hay diferencias entre dar betametasona y no dar betametasona. Imagínate que eres ginecóloga. ¿Qué pasaría en tu mente en ese sentido? O sea, Sí soy. porque los ginecólogos dan betametasona para la madurez pulmonar, ¿cierto? Sí, sí, Y ahora este es que uno de los medicamentos que de entrada lo damos así y hasta más dosis de las que, ajá, ¿Y ahora damos. qué pasa con esta betametasona que dice la betametasona, la incidencia en el grupo de betametasona fue de 0.55 versus 0.66, 55% contra 66%? Ujú. ¿Qué En- pensarías al respecto? Bueno, acá muestro la variación, los porcentajes donde se ve que de los pacientes solamente hubo un, un ¿cómo se llama este? Rodolfo, me llamo Rodolfo Rivas. Un, Aquí lo num- que dice es que la incidencia del síndrome de dificultad ajá, respiratoria fue del 61% en el grupo de betametasona y de 68% en el grupo de placebo. sí. ¿Qué piensas tú como ginecólogo? Alex levantó la mano, pero estamos en sus 6 minutos, pero sí, adelante, Alex. No te vayas a acabar su tiempo, pero adelante, Alex. Aquí lo que Ayúdale. pasa es que no, sí, hay una diferencia. Se acabó. Bueno, ni modos. Next. Muy bien, amigos. Bueno, entonces lo que sí logró hacer, Leonora se hizo requetebolas. Ya deja de poner tu diapositiva, Leo. Muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias. Lo ¿cómo que fue? La primera parte lo presenté bien, ¿no? Dijiste que iba a ser cómo íbamos a presentar el estudio, que es un estudio sí, sí, pero causa-efecto, sí, pero o tuviste 6 minutos, experimental. 6 minutos y te faltó el aire, ¿no? Le faltó muchísimo, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Nos podrías dar 2 minutos para criticarla, Huehuetoca, please? ¿Quién quiere criticar esta presentación? ¿Qué le falló? Bueno, yo creo que el- la arquitectura estuvo bien, estuvo mencionado, pero Ok. yo creo que Que faltó el sería el primer propósito. paso, ¿no? El primer paso sería ver cómo está el estudio, ¿no? Ajá. El, ¿Cuál el sería el segundo propósito. paso? El propósito, ¿por qué el estudio y para qué iba a ser relevante? Ok. Segundo, analizar el, el factor de protección sobre la betametasona contra el placebo y no se vio. Bueno, no hubo una significancia estadística, pero hay que ver por qué se sesgó tanto, o hubo un sesgo. Ok, ok, Alex. O sea, fíjate, Alex, como estábamos apenas en los huesos, en los huesos sin carne, que es el diseño arquitectónico, y el objetivo que dice Miguel como segundo punto, pero de repente Miguel se fue hasta los sesgos. ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles serían los pasos que harías para leer un artículo? Primero clasificarlo, o sea, qué es lo que estoy leyendo. O Primero sea, lo que sí, clasificas. claro, porque tengo que ver qué tipo de estudio se hizo para saber cuáles fueron las medidas, si se tomaron bien o si se tomaron mal, cómo se Ok. muestrió y qué es lo que se pretende. Porque, por ejemplo, en ensayo clínico hay muchas medidas que se pueden, pero, por ejemplo, este estudio fue un estudio de eficacia, porque demostró betametasona contra placebo. Ellos lo que estaban buscando era la eficacia del medicamento para ensayos clínicos que son para seguridad, sobre todo la fase 1 y la fase 2 son ensayos de toxicidad, las pruebas de seguridad, de toxicidad, esas cosas. Entonces, Ahora, yo ahora, primero vería... ahora, Alex, antes de que vayas a los fase 1 y fase 2, ¿qué opinas de este medicamento cuando ella te dice, ¿sabes qué, Alex? Es un medicamento que se utiliza todos los días en la práctica clínica para algo que nosotros queremos. ¿Tú crees que todavía harías un fase 1, fase 2?
Te lo digo porque en pediatría hay un montón de medicamentos que se utilizan, y no No, hacemos no, o fase 1 sea, fase 2. no es que se cumple la secuencia, ¿no? O sea, simplemente la fase 1 y la fase 2 tienen su interpretación y su objetivo. ¿Sí? De hecho, la betametasona tiene que haber estudios fase 1 y fase 2 para poderla traerla al mercado. O sea, ningún estudio o ningún medicamento va al mercado sin la fase 1 o fase 2. Pero en Te este caso no. sorprenderías, te sorprenderías Bueno, cuando te dijera que adrenalina no tiene fase 1, penicilina no tiene fase 1, fase 2. pero éticamente eso no debe estar aprobado. ¿Me entiendes? No, Porque sí como tú vas a poner un producto que no sabe. están Sí, sí, están súper aprobados. aprobados. Sí, están aprobados. Pero Sí, eso éticamente no es correcto. sí, lo que te No. quiero decir es que ha avanzado muchísimo la investigación, o sea, ha avanzado que ahora tenemos esos fase 1 ahorita, pero la medicina tiene mucho tiempo antes que podemos obtener estos medicamentos. Entonces, Y a mí me llamó mucho la atención el artículo porque, o sea, es un medicamento, por ejemplo, en el contexto de la práctica cubana, que se utiliza constantemente, que cuando nada más hoy en la campana de prematuridad le quieren enganchar las 12, los 4 miligramos, para después los 4 miligramos cada 8 horas, y sin embargo demostró que no hace nada. De hecho, tiene un NNT de 100. Para ver el efecto en uno hay que ver 100 pacientes. O sea, hay que probar en 100 pacientes y además las diferencias de la incidencia son del 7%. se nos acaba de terminar el tiempo, lo sentimos mucho, pero bueno, yo creo que como resumen podríamos decir, yo Y creo, vamos, perdón, y vamos a eso, o sea, primero íbamos a ver qué tipo, o sea, esqueletizar el estudio primero, ver estado basal, maniobra, desenlace, o sea, ver qué tipo de estudio es lo primero, ya después los resultados, pero lo primero tengo palomita. yo creo que lo primero, no tienes palomita, por supuesto que no tienes palomita, 6 minutos te tuvimos que ayudar y no, tienes tache. Sí, lo que yo creo que podemos avanzar aquí y tener de resultado es, uno, usar el esqueleto, o sea, tener el esqueleto de estado basal, maniobra y desenlace. Dos, buscar cuál era el objetivo del estudio. El objetivo tiene que ver con esto que decía Alex, que es ver para qué va a funcionar. Y después tengo que decir yo, de antemano, a priori, eso se llama hipotético deductivo, donde yo digo, hipotéticamente, ¿cómo voy a decir que me sirve este artículo? Si yo no tengo un pensamiento en la cabeza de cuánto me va a servir este medicamento, cuánto me puede servir, entonces, si me dicen que sirve un 10%, voy a decir, pues está bien, ¿no? Fue estadísticamente significativo. Entonces, esos son 3 puntos que podríamos empezar. Pero démosle a Miguelito sus 6 minutos de gloria y dejémoslo que avance, a menos que él diga me rindo. No, 6 no, no. minutos de gloria, Sí, Alex. me devuelven Miguelito. para compartir pantalla, por favor. Ya la tienes, toda tuya. Entonces, esos podríamos ser los primeros 3 puntos, ¿no? 1, crear no se ve la presentación. Ahí están las variables. Muy bien. No. Esa no es. 1, determinar el esqueleto, que se llama diseño arquitectónico. 2, ver el objetivo. 3, ¿cuánto esperaría uno la mejoría? Venga, sí. Todo tuyo. Huehue, Bueno, toca, pues, empieza el tiempo. bueno, este es un ensayo clínico fase 3 que se llama influencia de yoga en la fatiga relacionada con el cáncer en las relaciones de mediación entre los cambios en el sueño y la fatiga relacionada con el cáncer. Es un ensayo controlado aleatorio multicéntrico a nivel nacional de yoga en sobrevivientes de cáncer. Bueno, pues los supervivientes de cáncer están refiriendo que tienen mucha fatiga y problemas para poder dormir. Y la fatiga no es solamente como mandarlos a dormir, la fatiga va minando sus vidas. Y este estudio, este ensayo clínico, que fue un estudio experimental, fue longitudinal y fue prospectivo, pues se trató de hacer 2 grupos que tenían fatiga con trastornos del sueño. En el primero se les dio un programa de yoga para pacientes con cáncer, más el cuidado de supervivencia estándar, y en el otro solamente se le dio el cuidado de supervivencia estándar. Y se hizo un seguimiento por 4 semanas. Estos son los criterios de inclusión, que fueron mayores de 21 años, prácticamente con cualquier tipo de cáncer, y solamente se excluyeron aquellos que ya tenían alguna práctica de yoga o que tenían apnea del sueño o cáncer metastásico. En cuanto a la certificación pronóstica, estos fueron los parámetros que utilizaron.
sobre todo en la situación de el origen étnico, su estado civil, así como grado de estudios y el reporte de fatiga, dolor, etcétera. Bueno, pues se aseguró que la calidad de la maniobra se utilizó un inventario de síntomas de fatiga multidimensional, MFSI, y así como un test que es el índice de calidad del sueño de Pittsburgh, antes y después de la intervención. Las maniobras periféricas, bueno, pues se trató de que fuera fuera muy estandarizado lo que se diese del programa. Se proporcionó un manual y asimismo se le dio seguimiento con monitores. El programa estandarizado de yoga para pacientes con cáncer fue ideado por el Centro Médico de la Universidad de Rochester. Constituyó en ejercicios de respiración y posiciones. Y las sesiones duraron 75 minutos. Las sesiones fueron de 10 a 15 participantes. La intervención estándar de atención a supervivencia, pues es solamente la atención que se da por los oncólogos, sin mayor cosa. Bueno, pues la fatiga relacionada al cáncer, como dije, fue un inventario de síntomas de fatiga multidimensional, así como el dormir, que ya había comentado, fue índice de calidad del sueño de Pittsburgh. Aquí está el consort. Iniciaron 413 pacientes, de los cuales 3 no quisieron participar, quedaron 410. De esos se hicieron un procedimiento aleatorio, quedaron 206 con el YOCAS, más la terapia estándar, y 204 con solamente la terapia estándar. Asimismo, fueron descartándose diversos pacientes por problemas médicos, por problemas personales, quedando solamente una muestra de 321. El tamaño de la muestra se hizo a través de una diferencia de proporciones, una potencia del 90%, asumiendo que la diferencia entre los grupos era de 31% en las puntuaciones totales del test de fatiga, con un coeficiente de correlación del 0.5%, y se utilizaron pruebas F de 2 colas y análisis de covalencia de ANCOVA. Los análisis estadísticos de diferencias entre grupos para datos demográficos se utilizaron prueba de T de 2 colas para variables continuas y una chi cuadrada para variables categóricas. Y para examinar el efecto de la intervención entre los grupos sobre lo que fue la fatiga relacionada al cáncer, se utilizó ANCOVA. Los resultados, bueno, pues predominaron las mujeres de piel, bueno, de origen blanco. El tipo de cáncer que más se presentó fue el de mama, y bueno, los estadios fueron entre el 1 y el 2 de cáncer, y pues la mayor parte de ellos habían recibido cirugía y quimioterapia. Aquí vemos la diferencia de los grupos, y podemos ver, por ejemplo, los que tuvieron la yoga preintervención y después de la postintervención, donde se ven diferencias significativas con PES de 0.01. Asimismo, vemos también los que solamente recibieron la terapia estándar, con diferencias no significativas. Y en este grupo podemos ver ya la diferencia de los pacientes, del grupo de pacientes que recibieron yoga contra los que tuvieron solamente la pura terapia, y vemos pues diferencias de significación. En este gráfico se pueden establecer los grupos de fatiga y vigor, y ya pues se contrastan, donde vemos que se valoró los aspectos generales, físicos, emocionales y mentales, y vemos cómo predominó el vigor una vez concluido el yoga. Dan 20 segundos. Les faltan 20, te faltan 20. 20 Conclusiones. El yoga puede aliviar la fatiga relacionada al cáncer, y se observó un incremento del 22% al 37%. Se recomienda que los oncólogos deben de considerar la prescripción de yoga a los sobrevivientes de cáncer para tratar la fatiga relacionada al cáncer. Gracias. Bien. Buenísimo. Bueno, yo me adelanté, pensé que Huehuetoca ya nos había dicho que había pasado. Muy bien, bravo, lo lograste en 6 minutos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a concretarnos, vamos a 2 minutos, y vamos a concretarnos ahora, Armando, en la calidad de la maniobra.
¿Qué opinas tú de la calidad de la maniobra? ¿En qué tabla se ve la calidad de la maniobra? Cuando estoy leyendo un artículo, ¿cuál es la tabla que me permite ver la calidad de la maniobra? ¿O en dónde la leo? Miguel, Fernando. Esa no es la otra. En la tabla donde aparece o sea, donde aparece es en la otra diapo que viene a posteriori, que es la comparación, o sea, en esta que viene la intervención, o sea, el efecto que tiene sobre el estado psíquico, emocional y mental y el vigor, cuando se evalúa ahí, No, todo eso. no, Armando. No, la maniobra no se ve. Esta tabla ya está hablando de preintervención y postintervención. Aquí ya está hablando de cómo funcionó el tratamiento. Fer, ¿dónde lo veo? O sea, cuando estoy buscando dónde buscar cómo fue la maniobra, porque la maniobra debe ser igual en los dos grupos o debe de estar que debe estar adecuada entre los dos grupos. ¿Dónde la veo, Fer? Pues creo que ahí no está. No, No está. Vero, dice Fer que no está. Puede ser en donde viene la parte del consort, que cómo fueron los grupos. Ok. En el consort nos puede ayudar un poquito. Nos ayuda un poquito porque aquí vemos la cantidad de pérdidas, las personas que los mandaron a decir, no, y ustedes su yoga, váyanse. Aquí vienen dos partes, una parte que se llama intención a tratar, que es analizarlo desde que fueron aleatorizados, y otra parte que se llama por protocolo. Por protocolo quiere decir que tomo los que completaron el tratamiento. Sí, pero yo pregunté cuál es la tabla que nos muestra si los grupos eran iguales o eran distintos, es decir, que la comparación era adecuada. Alex. uno. La tabla 2. No, la tabla 1. A ver, que no veo. Esta sería la tabla. ¿Sí ves que la tabla está basada? Ajá, claro. Sí, Alex. Esta tabla, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es que no sea estadísticamente significativo, ¿no? O sea, buscamos que los grupos no sea estadísticamente significativo. ¿Cómo la ven? ¿Creen que no sea estadísticamente significativo? Fer Zavala. Bueno, yo iba a hablar de la calidad de la maniobra, pero La calidad de la maniobra, venga. Bueno, en cuanto a la calidad de la maniobra, creo que, algo que no mencionaron en el estudio, no sé si se dice, es si los dos grupos estaban tratados por los mismos oncólogos, porque a fin de cuentas el comparador es Best Supportive Care, que es la cosa más inespecífica que existe en el mundo. Entonces, si era el mismo oncólogo, bueno, a lo mejor sí es un poco más reproducible la maniobra o de un grupo a otro. Pero si eran diferentes oncólogos, ya ahí es bien difícil, porque qué tal que los grupos que atendían, no sé, a los oncólogos de la yoga fueron los del turno matutino y los turnos matutino están más contentos que los del turno vespertino, o cosas así. Okay. Entonces, no sé si hablaban algo así en el estudio. De hecho, no, eso no lo comentan, solamente lo que fueron, se centraron mucho en los que impartían el yoga, pero en cuanto a los oncólogos, no, eso sí no lo menciona. Sí, porque ahora es algo específico, perdón, sí. Sí, esas son esas maniobras periféricas que intervienen muchísimo, son esas maniobras periféricas que nos llaman mucho la atención, ¿no? Ahora, Leonora Guerrero Mills, ¿cuánto era el tamaño de muestra? ¿Te acuerdas que él muestra un cálculo de tamaño de muestra donde salen estos investigadores y dicen, jejejeje, 91% de poder, carnal, ¿no? No al 80% que pide la ciencia, sino ellos dicen 91%. Pero ¿cuál fue la fórmula que utilizaron para ese cálculo de tamaño de muestra? ¿Vieron? De proporciones. De proporciones. Pablo, de proporciones. ¿Y cuánto se esperaba de proporciones? Pablo. 31%. 31%. ¿Y qué fue lo que encontraron, Vero? El resultado de la tabla 2, ¿qué muestra? ¿Muestra proporciones? ¿Nos enseñan los resultados de los antes y después? ¿Les parece que estos sean proporciones? No, son valores son proporciones. Es decir, son medias, diferencias de medias. Si vean las diferencias de medias, 2.7 puntos, ¿no? ¿Qué les parece? ¿No? Armando, ¿qué te parece alguien que te venda
que te va a bajar 31%, pero al final, y haga un cálculo por diferencia de proporciones y al final te venda diferencia de medias. Pero es que así no es útil, así no es útil, así no voy a tener un buen resultado. O sea, me estás poniendo muchos más en un grupo que en el otro a la hora de comparar los dos grupos. Y entonces ahora me sales con que son iguales, a menos de que hagas todo eso. No, el resultado no, o sea, el resultado después de aplicar la maniobra no vas a obtener el que es como tal. Sí, el fenómeno le llamamos que es un modelo que se llama científico, ¿no? Entonces, en el modelo científico lo que queremos, Eric, es que le combine la alfombra con las cortinas. No sé si me explico, ¿no? Entonces, si no le combina a este artículo la alfombra con las cortinas, uno empieza a decir, se me hace que esta es una güerilla no tan, ¿no? ¿Qué pasa con esta güerita que nos decía 31% de mejoría y termina siendo un 2.7 de diferencia de grupos con una desviación estándar que ni siquiera es la desviación estándar? ¿Ya vieron qué es este punto 4? Eric, ¿qué es ese punto 4? Yo hubiera pensado que hiciera la desviación estándar. Ah, bueno. Rango a la media, ¿no? No, la media es 2.7. ¿Y al lado? ¿Ese punto 4 qué es? Error estandarizado. Ah, sí, error estandarizado, ya hice en el paréntesis. Ni siquiera pusieron intervalos de confianza del 95 para que no viéramos que la diferencia era minúscula entre los grupos. Ajá. ¿No? Minúscula. O sea, una cosa terriblísima, o sea, muy, muy poquito. Entonces, aquí es donde empezamos a decir, alguien nos está viendo la cara, ¿no? Entonces, no sé si ya pasaron los 2 minutos, Vero Choreño, que estamos aquí discutiendo, o todavía podemos discutir un poquito más. Ya nada más por último, el sesgo, tuvo un sesgo de transferencia tremendo, porque se perdieron 22% de los pacientes. Sesgo de transferencia, bueno, 22 no está tan tremendo, 20 podría ser un buen punto, pero se perdieron 22 pacientes porque ya no aguantaron a sus colegas de yoga. Entonces, híjole, ¿no? Bueno, ¿no? listo. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere Yo, presentarnos? ¿Ya fue Leo, Miguel? ¿Quién quiere? yo. Yo, venga. Alex, tus 6 minutos de gloria donde nadie te va a interrumpir. Corre y se va corriendo. En el encuentro no lo lograste. Se te acabó el tiempo antes, se te acabó la gasolina. Pero agarren sus cinturones, amigos. ¡Vámonos! Bueno, esta vez un ensayo clínico. Yo participé en el ensayo, fui monitor de ese ensayo. Es un fase 3 para probar la eficacia de una vacuna para el COVID. Ya está publicado los resultados. Como dice su título, es un ensayo clínico a doble ciega, aleatorizado, placebo control en la fase 3, que es la fase para probar eficacia. Desde el punto de vista de diseño metodológico, o sea, son estudios de causa-efecto, longitudinales, prospectivos y, bueno, son experimentales porque se manipulan. El estado basal son sujetos sin antecedentes de infección por SARS-CoV-2 y la demarcación que diagnóstica quedaba bien claro, o sea, solamente eran elegibles pacientes que no habían padecido por la infección, ya sea sintomática o asintomática, para lo cual el filtro de entrada era PCR, test de antígeno SARS-CoV-2. Y se utilizaron 3 maniobras. Una era placebo, la otra era un esquema de 2 dosis del inmunógeno que se llamó Soberana 02, y la tercera un esquema, es decir, eso es un esquema homólogo, y la tercera era un esquema heterólogo, o sea, de 3 dosis, donde las primeras 2 dosis eran un inmunógeno, y la tercera dosis era un esquema de refuerzo, o sea, era una dosis de Soberana Plus, que es otro inmunógeno que se estaba probando también. Estas dosis se aplicaban con un intervalo de 28 días entre una y la otra. Y lo que se quería probar era la inmunogenicidad, o sea, la titulación de anticuerpos que se tendría que levantar, pero de manera indirecta. O sea, lo que se quería, la forma de medirlo era que era seguir a los pacientes en el tiempo, a pesar de que estaban expuestos al factor infeccioso, que no desarrollaran la enfermedad. Y además el estudio trae un desenlace secundario que era la supervivencia, o sea, o la respuesta ante eventos graves, como es el COVID, en su forma grave, con las dosis de inmunógeno. Para resumir el árbol de manera fácil, se aleatorizaron un total de pacientes, de 44.031 pacientes incluidos en los 3 esquemas, y al final, para el análisis de la eficacia, se tuvieron en cuenta 12.486 de la dosis placebo, que sí se dieron 3 dosis. El esquema de 2 dosis fue 1.578, y el esquema de 3 dosis combinado, que habíamos hablado, 13.892.
Entre los resultados más importantes que se tienen como referencia es el estudio de la incidencia acumulada de la enfermedad en los 3 esquemas, dando de manera visual la percepción que los pacientes con el esquema de Soberana 02 Plus, o sea, el esquema de 3 dosis, tenían una menor, o sea, tuvieron una menor probabilidad, o más bien ya aquí se demostró que se infectaron menos que los pacientes con el esquema mono de 2 dosis y con los pacientes que recibieron placebo. Y por último, para que me alcance el tiempo, el objetivo final del estudio de la eficacia de la vacuna fue literalmente probar la eficacia. La eficacia en materia de ensayo fase 3 está dada por la reducción de riesgo que expresa, bueno, la disminución relativa de riesgo de un evento adverso en el grupo expuesto en comparación con la prevención, en comparación con el grupo no expuesto, que este sería el placebo. Pero aquí tuvimos que calcular 2 eficacias, ¿no? O sea, la eficacia para el esquema de 2 dosis y la eficacia para el esquema de 3 dosis. Como estamos hablando de eventos que van a ser medidos en función del tiempo, o sea, que se va a tener como referencia la temporalidad y vamos a ver la dinámica de riesgo en función de la temporalidad, se utilizó la medida de Hazard Ratio. O sea, ¿por qué? Porque dentro de la fórmula de Hazard hace falta poner o multiplicar el tiempo en el denominador. Y entonces tenemos 2 eficacias. O sea, la eficacia para el esquema de 2 dosis, que fue de 69.7%, que quiere decir que los pacientes que reciben el esquema de 2 dosis tienen el 69%, o el 70%, vamos a decirlo, de probabilidades menor de padecer la infección de que no, y con respecto al esquema de 3 dosis, el 92%. Quiere decir que los pacientes con esquema de 3 dosis tienen un 92% menos de probabilidad de padecer la infección por COVID. A mí no puse la diapositiva porque aparte yo critico el estudio, me pareció extremadamente absolutista, pero en las dos, es decir, en el esquema de 3 dosis está el 100% de la eficacia para la mortalidad. O sea, que los pacientes que reciban esto y no hayan tenido COVID, una vez que se infecten, no hay ninguna posibilidad. Yo creo que es absolutista de que padezcan la infección. Ya. ¡Wow! Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto tiempo fue, estimada Huehuetoca? Le sobró 1 minuto y medio. ¡Wow! Te sobró 1 minuto y medio. Entonces, vamos, podemos dar 3 minutos. Entonces, regresémonos al esquema. Regresémonos al esquema. Ajá. ¿Qué dice ahí? ¿Dice inmunogenicidad o dice prevención de la disminución de la incidencia? ¿Dónde? En el desenlace secundario. Supervivencia. ¿Y el desenlace primario? Inmunogenicidad. Ok, muy bien. ¿Cuánto esperaríamos? Entonces ya tenemos aquí que, bueno, pues es un artículo que nos va a ayudar a platicar del desenlace secundario, que es el que nos interesa. A nadie en su sano juicio le interesaría si es inmunogénico, a menos que seas Alexis y digas, no, sí hace reacción y ya algo que no lo veo y está en el aire, ¿no? A nosotros los médicos nos gustaría decir cuántos vamos a prevenir, ¿no? ¿No? Échame la prevención. Pero Miguelito, ¿cuánto esperarías que funcione una vacuna? ¿Cuánto esperarías? ¿Cuánto sería el efecto esperado? ¿Cuánto esperarías tú? Un 90%. Ok, un 90% de eficacia vacunacional. Cuando nosotros hablamos de eficacia vacunacional, es la fórmula que nos presentaba Alexis. Entonces, reducción de riesgo relativo, cuando se habla de vacunas, a eso se le llama eficacia vacunacional. ¿Nos puedes enseñar De manera complementaria, la OMS establece una vacuna, o sea, o aprueba una vacuna cuando tiene un porcentaje superior al 56% de la eficacia en el caso de COVID-19. O sea, toda vacuna con una eficacia por encima del 56% está aprobada por la OMS. Muy bien, pues entonces aquí la eficacia vacunacional, que es la reducción de riesgo relativo, uno menos el riesgo relativo, que es lo mismo que el hazard ratio, ¿eh? Es exactamente lo mismo que el hazard ratio, porque el hazard ratio se calcula a partir de tablas de 2x2 en distintos tiempos. Vean ustedes cómo se calcula este hazard ratio. ¿Nos puedes mostrar el long rank test que pusiste? No, perdóname, el modelo de Cox, este. Muy bien, entonces vean ustedes cómo yo puedo hacer tablas de 2x2 en cada uno de los momentos. Puedo hacer tablas de 2x2 en cada uno de los momentos. Y entonces lo que se busca es un punto medio, digamos aquí pudiera ser, yo puedo armar a partir de aquí esta tabla de 2x2 con todos estos datos que se están formando, ¿no? Y entonces
Por eso es que el riesgo relativo, el hazard ratio y la razón de momio son exactamente iguales. Y entonces, si nosotros de antemano decíamos, queremos un 90% de eficacia vacunacional, aquí me da un 90%. Yo creo que aquí con esto ya diríamos, sí me sirve, ¿no? Ahora, ¿qué tal la calidad de la maniobra? ¿Qué piensan ustedes de la calidad de la maniobra, estimado Fer? Creo, bueno, no sé, Alex, los pacientes los seleccionaron y dijiste que les hicieron antígeno. No, o sea, todos los pacientes que se fueron a enrolar en el ensayo clínico se le hacía antígeno. Si se compró un antígeno, o sea, se hizo en Cuba, por ese último ensayo, una prueba de determinación de antígeno de un 99% de fiabilidad, que nos daba la medida a nosotros de que no había anticuerpos circulantes y si no pero, tenía, o sea, si era negativo, se incluía en el estudio. Eso es lo que nosotros, el filtro para decir. Pero entonces que eran anticuerpos lo que medían. ¿Eh? O sea, de inicio no medían antígenos, sino Digo, anticuerpos. no, o sea, lo que buscaban era antígeno, entonces antígeno, no anticuerpos. Pero ¿por qué buscar antígeno para demostrar que no ha estado infectado? Si es una masolaridad de ese momento. O sea, no sabemos cuántos de esos ya estaban. Eran anticuerpos, no antígenos, eran anticuerpos. Ah, ok. Bueno, pues de ahí asumimos que parten grupos homogéneos y la maniobra creo que está bien implementada con las diferencias que hay en cada grupo nada más. Ok, ¿qué tal las pérdidas? ¿Cuántas pérdidas hubieron en los grupos? Poquitas, ¿verdad? Pero ¿por qué hubieron pocas pérdidas? Casi siempre hay pocas pérdidas cuando son vacunas que son inyectadas. O sea, el mecanismo de cómo lo llevo a cabo, si es inyectado o IV o alguna cuestión así, entonces las pérdidas son pequeñitas. A diferencia de la yoga, que tienes que irla llevando mucho más tiempo, ya te da flojera entrar a clase, ¿no? Entonces ahí es donde hay muchas pérdidas. Cuando son vacunas hay poquitas pérdidas, por esa razón. Ok, y ahora... El problema fue aquí que se perdieron entre un grupo, entre un esquema y otro, entre una dosis y la otra. La gran mayoría fue porque se infectaron. O sea, los pocos que tuvieron infectados también los perdieron. ¿Se infectaron y se perdieron? Sí, no, o sea, uno de los criterios de salida del estudio era infección durante el esquema. ¿Qué les parece? Por ejemplo, ¿infección durante qué? Durante el esquema. O sea, si después de la primera dosis, o sea, podríamos decir que se infectaron después de la primera dosis y salieron 200 pacientes, ¿no? Eran 14,675 y se infectaron después de la primera dosis. Aquí, bueno, está bien, podríamos decir que podríamos hacer un análisis por protocolo y decir, nos esperamos hasta la tercera dosis, ¿no? Para poder hacer el análisis de eficacia por protocolo, ¿no? Lo cual ayuda mucho a decir, tienen que cumplir sus esquemas de vacunación perfectamente bien, porque de nada sirve ponerse una sola, ¿no? Aquí te tienes que poner 3 dosis para que funcione como Miguelito quería. Fer. Ahora, no sé, igual, bueno, en el sentido del estudio original, que la idea era buscar inmunogenicidad, no sé si midieron dos tipos distintos de anticuerpos para confirmar que el anticuerpo contra el que va dirigido la vacuna es el que se generó y no anticuerpos que se pudieron haber generado por una infección asintomática. No, el problema es que el anticuerpo que se buscaba era específico antisarcoso. Ajá, por eso, o sea, pero ¿cómo saben que ese anticuerpo que se generó es por la vacuna y no por infección asintomática del paciente? No, porque no, así se le hacía el test de anticuerpos antes de entrar al esquema. Ajá, por eso, pero ¿y el del final? O sea, al final yo puedo tener una IgG contra Spike. Pero si nada más mido una y ese mismo Spike es el que daba la vacuna, no voy a saber si ese Spike es por vacuna o si es porque me infecté. Muy quisquilloso, Fer, muy quisquilloso. Cuidado con los estudios. Es que así, porque... hay unos cálculos que hacen, después te paso el artículo, que habla sobre la titulación esperada. Y entonces, en función de modelos que hicieron, se dieron cuenta de que no. Bueno, pero está súper quisquilloso el buen Fernando hoy. Hoy viene muy quisquilloso. No, pero está bueno, sí, claro. Sí. Ahora, ¿qué hacemos con estos resultados que ya nos presentan? Entonces, vamos a ver la eficacia vacunacional, que es la última diapositiva, y vamos a preguntarle a Vero Choreño, ¿qué harías con esta vacuna? ¿Mandas la vacuna, no la mandas? Sí, no, ¿por qué? Bueno, si lo tenemos, tendremos que compararlo como
con las demás vacunas, pero Así, sí él aquí no, está nadie, diciendo, pero espérate, nadie va a comparar una vacuna contra otra en un ensayo clínico así, las empresas compitiendo mano a mano, invirtiendo su dinero para ver quién gana. No, pues aquí está contra placebo, ponértelo no, o sea, no tienes vacuna en Cuba porque estás bloqueado, ¿pondrías esta vacuna si fueras sí, una claro, doctora cubana? Sí, sí, claro, ¿por qué? Sí, ¿por qué? porque comparado contra el placebo, al final nos da una buena eficacia, el 92%, la reducción del riesgo. Buenísimo, buenísimo, sí, sí, por ese 92. Ahora, Armando, ¿una, dos o tres dosis? Armando. Fíjate muy bien la pregunta, ¿eh? Vives en Cuba, ¿no? Con todos los problemas que tiene Cuba, tú no conoces Cuba, nunca has ido para allá, Armando, pero imagínate, bloqueado, todo lo demás, ¿pondrías dos o pondrías tres dosis, Armando? No, oye, ¿por qué no poner tres? O sea, a la tercera la llaman como dosis de refuerzo, una vez que ya han alcanzado cierta cantidad de anticuerpos, pero según lo que yo había escuchado también, o sea, que había leído, No, con esos resultados, no, con estos resultados, Armando. Tengo 69.7 de reducción absoluta de riesgo, que representa que en el grupo placebo fueron 99.9 o 100 personas por 1000 personas por año, contra 30. Y abajo bajó de 91 a 6.6. Dos o tres dosis. Con estos datos. por supuesto que las tres dosis sí me bajan Tú, mucho tú más. las tres dosis, irías por las tres dosis. Bien, Fer Zavala. O sea, a nivel poblacional, 2 dosis. A nivel personal, 1 dosis. ¿Una dosis? Digo, perdón, 3 dosis, 3 dosis, 3 dosis. Ok, la mejor cuestión sería, lo mejor sería poner tres dosis, si es cierto, pero de entrada yo también vacunaría dos dosis a todos y hasta que acabara de vacunar dos dosis a todos, me iría a la tercera dosis, Armando, ¿sí? O sea, ve la explicación que estamos intentando decir, Sí, ¿no? sí. Está el 69.7, es estadísticamente significativo y ya me está ofreciendo una protección que disminuye un 50% el riesgo de morir por esta enfermedad. Entonces, si yo tuviera la oportunidad de tomar decisiones, la primera decisión que podría tomar con esto es vacunen con dos dosis en rápido y furioso y después nos esperamos a completar los demás tratamientos, De ¿no? hecho, eso fue lo que se hizo. Eso fue lo que se hizo. En la clasificación, esto es un ensayo clínico adaptativo. O sea, la característica del ensayo clínico adaptativo es que una vez que demuestre eficacia, ya se empieza a implementar y el ensayo se adapta en función de las condiciones del fenómeno. Entonces, inmediatamente que se demostró que con el esquema de dosis que se sacó la eficacia, porque ya estaba a los 42 días, a los 56 días se podía hacer, se empezó a vacunar a toda la población y después incluso los placebos y los que recibieron dosis también recibieron la tercera dosis. O sea, el final del objetivo desde el punto de vista ético era que las personas recibieran el esquema con mayor eficacia. Claro, sí, nada más, Alex, lo que te quise decir es que estamos interrogando a los lectores y entonces interrogué a Armando y Armando dice, no, yo me voy a las tres dosis. Lo que quisimos decir aquí es, Armando, fíjate tú que con el 69.7 alcanzaríamos a tomar una decisión como médicos. Sí, porque pasa Eso es lo que te quería, decir. Se entendió. Miguelito. Oye, y aquí no se podría hacer lo que es el número necesario a tratar con la primera dosis, la segunda dosis, la tercera dosis. 9. No, fíjate que cuando estás hablando de eficacia vacunacional, no se utiliza el número necesario a vacunar. O sea, cuando utilizas el número necesario a vacunar, muchas veces estás pensando, cuando número necesario a tratar y reducción absoluta de riesgo, estás hablando del tratamiento cara a cara de un paciente. Aquí estás hablando de otro terreno que no es el nuestro, no es el de la investigación clínica, sino es el de la investigación epidemiológica. Aquí estás hablando de una población, tú estás hablando de cómo funcionaría en la población. ¿Sí? ¿Sí ves la diferencia? Entre vacuno para toda la población versus el cara a cara. Cuando estoy hablando del cara a cara, sí busco la reducción absoluta de riesgo, sí busco quizás el número necesario a tratar o el número necesario a vacunar, pero según la OMS, lo que utiliza la OMS es este escenario de reducción de riesgo relativo donde buscas un punto 50 como punto de corte, un 50% de eficacia vacunacional para disminuir y lograr el efecto. ¿Sí? Huehuetoca, no nos hemos pasado 2 minutos. 2 desde minutos hace rato ya les dije. No, pero tienes que hacer. Intenté. Ay, no, demonios, pero ya se nos acabó horriblemente el tiempo. Nos quedan 2 minutos. Entonces, podríamos
podríamos en estos 2 minutos, Eric, ¿cómo estás? Hoy no has platicado. Hecho Hoy no. bolas. Me ha costado Oye, mucho Eric. trabajo esto. Oye, Eric, ¿qué te parece Vale. si damos unas pautas como para leer artículos clínicos? Sí. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para leer un artículo clínico? Bueno, Estamos tapizados de información, Eric. Horriblemente. Sí. Es nauseabundo toda la información que te llega. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Así como para decir. Primero, pues ver la estructura del artículo, que sería ver la maniobra, bueno, el estado basal, la maniobra y el desenlace. Te lo cambio. Tener una pregunta de investigación. Ok. Te lo cambio, ¿sabes por qué? Porque a mi correo me llega el JAMA, el New England, y ¿no? Te llegan todas las cuestiones y puedes empezar a leer cosas y de repente puedes leerlo y cambiar tu posición sin haber tenido antes una pregunta de investigación. ¿Qué te parece si decimos primero tener una pregunta de investigación? Voy a pensar en lo que nos decía Leo. Si Leo nos hubiera dicho, yo tenía una pregunta de investigación donde quería saber qué tanto funcionaba la betametasona. Y yo creería que la betametasona funcionaba porque se la daban todos, ¿no? Porque Leo es cubana, o casi cubana, ¿no? Leo es cubana y allá todos les dan, todos los prematuros les dan. Y entonces descubre, en las primeras partes, descubre que no funciona, descubre que no hay eficacia. Seguramente se le ha de haber caído el útero a Leo cuando vio que lo que ha hecho toda su vida no funcionaba. ¡Wow! Pensando en las alteraciones neurológicas que pudiera tener. Entonces, yo creo, Eric, que quizás tener una pregunta de investigación pudiera ser un primer punto. No sé qué piensas. Sí, me parece. Yo a lo mejor la cambiaría. ¿Sí? ¿Qué le cambiarías? No tener una pregunta, porque como lo dices ahorita precisamente, o sea, tal vez yo no me lo preguntaba de inicio, simplemente yo hacía hasta que... Espérate, estás en vivo. No vayas a decir que tú nada más seguías lo que te decían los demás personas, o sea, que a ti te No, decían, no, no. tú te tienes que casar y tienes que tener hijos y ya, y ese es tu papel. No, en otros artículos se demostraba que sí, en este se demostró que no, pero bueno, con otras referencias. Ok, pero tener una Pero pregunta no de se tenía, investigación, no se tenía directamente o sea, yo a lo que me refiero es, por ejemplo, a ti ya no voy a poner mi ejemplo, pero digamos, a ti te llegan un montón de artículos. No todos los lees porque tienes una pregunta. Tal ok, vez algunas es otra, o sea, es otra, sí, sino... tienes toda la razón, pero aquí lo que estoy diciendo es, hay que prevenirnos del asqueroso mundo de la infoticación. La infoticación quiere decir que llega mucha información y puedo empezar a consumirla y empezar a leerla sin tener una información previa. Y entonces, si no tengo información previa, puedo cometer muchos errores. Puedo buscar algunas interpretaciones que no son. Y entonces, bueno, yo tendría esta opción. Primero, tener una pregunta de investigación. 2, hacer el esqueleto. Determinar el esqueleto con las partes del artículo, que fue el diseño arquitectónico. Y después de eso, yo les propondría ver el objetivo de los investigadores y ver si ese objetivo que tienen los investigadores concuerda con lo que yo leí en el título para ver si es lo mismo, si estamos en el mismo escenario, para ver si estamos en el mismo tenor los investigadores que lo que yo estoy leyendo. ¿Por qué? Porque me puedo imaginar muchas cosas de lo que ellos pusieron. Después de esto es el cuarto punto. Yo debo de establecer el punto de relevancia clínica. Cuando Alex nos dijo el punto de relevancia clínica de la OMS es un 50%. Y nos muestra después que estaba en un 62% de eficacia vacunacional, ya teníamos la respuesta.
¿no? 50% pide la OMS, está por arriba. O sea, ya sería muy necio en no poner la vacuna. ¿Me explico? Porque ya tenía el conocimiento, entonces ya voy como precargado para ver eso. Y entonces, después viene ya todos los elementos de la calidad de la maniobra y los sesgos agregados, y finalmente me iría a los resultados. La interpretación de los resultados en términos de riesgos relativos, pero también en términos de datos crudos. Datos crudos quiere decir, ¿qué significa que haya 99 en 100,000 pacientes por año? Esa interpretación a mí me tiene que quedar muy claro, ¿no? Entonces, en términos crudos. Y finalmente, el número 7, señoras y señores, sería, ¿y ahora qué hago con esa información? ¿Cambio? ¿Vacuno? ¿La doy? ¿No la doy? ¿Y por qué? Entonces, esa es una propuesta que yo les hago. Es la propuesta que a mí me parece que podría ser lo más congruente. ¿Qué hago con lo encontrado? ¿Dónde pongo lo hallado? ¿Sí? Alex. Sí, a mí me gustaría que el 1, sí, estoy súper de acuerdo, pero que hubiera un 0, y el 0 es el tipo de estudio. O sea, ¿a qué me estoy enfrentando? Porque no es lo mismo, si vamos a hablar de impacto clínico, ¿no? Enfrentamos un ensayo clínico donde sé que se va a manipular a un estudio observacional. Entonces, yo creo que los 0 sería, ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿Estoy leyendo un ensayo clínico? ¿Me estoy leyendo un corte? ¿O me estoy leyendo qué tipo de corte? ¿O me estoy leyendo...? Y eso no, como que no demerita, ¿no? Por ejemplo, el modelo de Framingham es una corte, y eso es un estudio súper importante, ¿no? Pero sí creo, porque ya ahí me va a dar la medida de que, bueno, se manipuló las variables, no se manipularon, hubo intervención. A lo mejor no sé en el orden, pero yo creo que sí deberíamos enfrentarlo. Porque además, la pregunta de investigación cambia en función del tipo de estudio. Entonces aquí Alex propone que se ponga también el tipo de estudio, porque Alex es un estudiante de ¿cómo se llama esa universidad? De McMaster, ¿no? Donde McMaster decía que había esta pirámide de la evidencia clínica, en donde los ensayos clínicos estaban en la parte de arriba, más bien los metaanálisis y las guías de práctica clínica, y de ahí poco a poco iban bajando. Sí, me parece muy trascendente, porque los estudios como los ensayos clínicos tienen menos sesgos que los estudios observacionales, ¿no? Entonces, sí, tienes absolutamente toda la razón. Los estudios con este escenario que tú estás planteando incrementan la certeza dependiendo de cómo se generen, o disminuye la certeza dependiendo hacia abajo, ¿no? Y además, desde que tú te enfrentas al tipo de estudio, tú ya te imaginas y dices, bueno, déjame buscar, si es un estudio eficaz, vamos a buscar los riesgos. O sea, pero que ya vamos a buscar RR. Y si tú ves un OR, tú dices, espérate, esto no es así, está mal. Ok, bueno, entonces, ¿qué les parece? Estuvo bueno esto. Entonces, ¿qué les parece si esta fue la primera ronda, pero nos quedaron muchos artículos en el... Entonces, ¿qué les parece si los siguientes sujetos que vayan a presentar para la siguiente semana este mismo formato de 6 minutos, que a mí me parece que sirve muchísimo, ¿qué les parece si para la próxima semana lo presentan de nuevo, pero intentemos seguir estos criterios? O sea, ¿cuál era la pregunta de investigación que los llevó a buscar ese artículo? ¿No? Porque luego sucede que primero busco el artículo, después adecuo la pregunta, ¿no? O sea, ya tengo el artículo. No, güey, buenos días, no manches, ¿no? Ya tenía el artículo y ahora lo anexo, lo convierto en la pregunta en mi presentación. Sino, ¿qué los llevó a hacer esta pregunta? Nos muestran el diseño arquitectónico, nos dicen cuál es el objetivo, ustedes establecen cuál es el punto de relevancia clínica, la calidad de la maniobra, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonces, para la siguiente semana nos presentarían los que siguen, si les parece bien. Pero ya llegó aquí la maestra Almita, y yo me voy. Almita, los dejo todos contigo. Sigan divirtiéndose y nos vemos para la próxima semana. Almita, ahí nos vemos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, amigo. Hola, buenas tardes.